Hola, ¿qué tal muchachos? Sean bienvenidos a esta primera cápsula de la asignatura de lenguaje y comunicación. Mi nombre es Sebastián Carvajal. Algunos de ustedes ya me conocen porque ya me vieron en algunas tutorías virtuales, bueno, la única que hemos tenido. Y el día de hoy estoy mediante esta modalidad para poder presentarles la primera cápsula educativa para sexto básico. Así que espero que puedan poner harta atención a este vídeo y que cualquier duda que tengan puedan parar el video o retroceder si es que no alcanzaron a escuchar algo. Y recuerden que las tutorías virtuales que tenemos son precisamente para que podamos solucionar algunas dudas que tenemos con respecto a esto. Entonces, vamos allá. La guía o esta cápsula tiene por título Género Narrativo. Recuerde que ya habíamos visto nosotros los distintos textos literarios y no literarios. Habíamos visto algunas características, pero yo les voy a dejar ahora un video un poquito más explicativo para que tengan mayor claridad sobre esto. Y aquí va el video. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza. Su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Bien, ese video me lo robé de internet, así que eso, no lo hice yo, pero en definitiva, chiquillos, es un muy buen video porque les ayuda a aclarar esta duda si es que acaso todavía la mantuviesen, ¿vale? El objetivo de esta clase, como dice acá, es analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión. Y algunos indicadores de evaluación. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Es identificar las acciones principales del relato, qué es lo que ocurre, cómo influyen estas acciones en el desarrollo de la historia, y también explicar las actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo con sus motivaciones y las situaciones que viven, y expresar opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes. En definitiva, nos vamos a centrar un poco en los personajes, que es como lo que debiésemos centrarnos en un texto,
porque son ellos quienes hacen cosas. ¿Y por qué digo esto? Porque recuerden, chiquillos, que los textos narrativos, su principal función, por así decirlo, es esa: contarnos cosas, contarnos acciones que ocurren a ciertos personajes, ¿cierto? Recordemos que son cosas ficticias, chiquillos. Pueden estar basados en la vida real, pero nunca van a ser cosas reales, ¿cierto? Son solo cosas ficticias, es decir, imaginativas o de la imaginación, que no son mentiras, recuerden, porque no quieren ser pasadas como verdades. Una mentira es algo que yo cuento para que se me crea como verdad. El autor, en este caso, nunca escribe creyendo que lo que está escribiendo, si está escribiendo un cuento, por ejemplo, va a ser creído como real, ¿vale? Eso siempre tiene que quedar muy claro. Ahora, bueno, esta es una evaluación formativa, es decir, nos va a servir para saber cómo va su proceso dentro de esto de aprendizaje, digamos. Esta guía va a servir para eso, para ver si es que vamos ido comprendiendo también lo que vimos en la clase anterior. Y las palabras claves son textos literarios, textos narrativos y microcuentos. Esta es una pregunta indagadora que tienes que realizarte, o que yo realizo para que tú la puedas responder, que dice: ¿qué cuentos has leído en tu vida? Nómbrame algunos. Aquí ustedes están nombrando cuentos. Bien. Y luego dice: textos narrativos y microcuentos. ¿Sabes lo que es un microcuento? Voy a leer esta parte, dice: un microcuento es un cuento normal, como los que acostumbras a leer. Caperucita Roja, mi amigo el Neuro, no sé si has leído eso, La Bruja Mon, etc. Pero la diferencia que tiene con esos cuentos que acostumbramos nosotros a leer es que son mucho más pequeños, son mucho más cortos, más sintetizados, ¿sí? Es menos palabras, para decirlo en palabras simples, son menos palabras las que hay. Puede ser incluso, por ejemplo, 2 líneas, como sale acá. ¿No me crees? Leamos el siguiente texto, que es conocido como el cuento de terror más corto del mundo. Dice, y aquí, actívate música de miedo. Esta música de miedo nos va a generar un poquito el ambiente que necesitamos para leer este cuento. Dice así: el último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en una habitación. De repente, tocan la puerta. Wow. Y aquí tenemos un personaje de Fortnite que no sé muy bien cuál es, pero sé que es de Fortnite, que nos dice: ¿qué podemos decir de este cuento? Y la verdad es que podemos decir hartas cosas, chiquillos. Aunque sea un corto de 2 líneas o una, se pueden decir varias cosas. Por ejemplo, podemos preguntarnos ciertas cuestiones, como: ¿tiene personaje este cuento? Sí, cierto. Un hombre, el que sale ahí, no sabemos su nombre, pero sí sabemos que es un hombre. Y algo desconocido, porque dice que algo toca la puerta, pero no sabemos qué es. Entonces podemos identificarlo como algo desconocido. ¿Ocurren cosas? Claro que ocurren cosas. Ocurre que estaba el último hombre, se supone que estaba solo en el planeta Tierra. Sin embargo, alguien golpea la puerta. Qué miedo, dice ahí, ¿no? O sea, si hay alguien, el último hombre de la Tierra, y dice que está solo, y justo alguien toca la puerta, eso es lo tenebroso, ¿no? Un poquito de este cuento. Claro, obviamente quizá a usted no le dio miedo, pero o lo que podemos destacar sobre este cuento es eso precisamente, de que había alguien solo y alguien golpeó la puerta. Y eso es raro, obviamente, según este cuento. ¿Tiene narrador? Por supuesto. Tal como parece, o tal parece que es un narrador de conocimiento relativo o observador. Recuerden, chiquillos, que hay 4 tipos de narradores. Está el narrador protagonista, el narrador testigo, que estos son parte de una misma, o son parte de la historia, ¿cierto? Ellos están viendo y son... El protagonista es el que le ocurren las cosas, y el testigo es el que presencia algo, ¿cierto? Porque el testigo lo vio y está dentro de la historia. Pero también está el narrador omnisciente, que él no es parte de la historia, pero sí sabe todo lo que ocurre, es como un dios, como se le llama. Y el narrador observativo, que es o también puede ser omnisciente. Ojo ahí, chiquillo, como es un cuento tan corto, cuesta un poquito saber si es que es omnisciente o de conocimiento relativo observador, porque es muy corto lo que se dice, nos falta más información. Pero si usted, por ejemplo, pone que es un omnisciente, igual está bien, porque aquí está sabiendo o asumiendo de que es el último hombre sobre la Tierra. Pero si es observador, también podemos decir que es, como es el único que en la Tierra, es lo que está observando. Entonces, pero bueno, puede ser observador o omnisciente, ¿sí? ¿Hay ambiente físico? Sí, en una habitación, ¿cierto? Entonces sí cumple con ciertas cuestiones que tienen que tener los cuentos. Ese es un microcuento, ¿cierto? Y es de terror. Entonces, nuevamente nuestro personaje nos dice:
esas preguntas que hice anteriormente sirven para poder analizar los microcuentos. ¿Qué tal si lo intentan ustedes con otros microcuentos? Y yo los invito a que puedan conocer, si es que no lo conocen, estos cuentos que se escriben en Alto Hospicio y en Iquique, y en todo Chile en realidad, casi todas las regiones. Hay un concurso que se llama Tu ciudad en 100 palabras, en este caso Iquique en 100 palabras. Dice: ¿sabías que en Iquique hay un concurso que se llama Iquique en 100 palabras? Se trata de gente que envía sus cuentos hablando sobre historias que ocurren en Iquique, Alto Hospicio y en sus alrededores, porque también hay algunas historias de Pica, de Pozo Almonte, de todo el norte, principalmente en la provincia de Iquique, ¿sí? O en la región de Tarapacá. La idea es que deben ser cuentos con menos de 100 palabras, porque son microcuentos o microrelatos. ¿Te parece que pongas a prueba tu capacidad de análisis? Yo realizaré un ejemplo y luego tú intentas hacer lo mismo. Y este ejemplo que voy a poner, chiquillos, es de un texto que ya les leí, que se llama Mi compañero nuevo, el iquiqueño, que también está dentro de estos cuentos de Iquique en 100 palabras. Entonces, dice así: el compañero nuevo era raro. No era nada que pintara los cerros café. Lo peor es que siempre les dibujaba un reloj. Y ese es el autor, ¿cierto? Santiago Centeno Osorio. Entonces las mismas preguntas que yo hice acá arriba las hago ahora para ver si es que puedo analizar este otro cuento. ¿Tiene personajes? Sí. Podemos identificar a dos personas. Parece ser que son compañeros de curso, y uno de ellos, como dice el título, es iquiqueño. Después dice: ¿qué ocurre? Según el narrador, hay un compañero nuevo y es raro, ya que dibuja y pinta los cerros color café, y además les dibuja un reloj. ¿Tiene narrador, perdón? Por supuesto, tal parece que es un narrador testigo, ¿cierto? Ya que es parte de la historia, el que está narrando. Narra cosas que le pasan a otro y es parte de la historia porque parece que es un compañero también. Entonces es un narrador testigo porque está dentro también de la historia. ¿Hay ambiente físico? No es explícito, no sale aquí que están en una sala de clases, pero yo puedo inferir, según lo que dije, el ambiente físico. Parece ser que esto ocurre siempre en una sala de clases. Y acá hay una pregunta desafiante que no quiero respondérsela yo, sino que cuando lo haga la clase virtual quiero preguntársela. Aunque ya la respondieron, me parece, en la primera tutoría que tuvimos, y es: pregunta desafiante: ¿por qué el compañero dice que el iquiqueño es raro? Esa es la pregunta. Quiero que ustedes relean esas dos líneas que vimos ahí y puedan responder por qué creen ustedes que el compañero dice que el iquiqueño es raro. Y luego, chiquillos, les dejo dos cuentos para que ustedes puedan aplicar estas mismas preguntas que yo les hice y así analizar estos cuentos. Dice: el dibujo. Tomé la decisión de dibujar un bosque y en vez de ramas y hojas de pino me salió una palmera. Juan Colipi Vera, 16 años, Alto Hospicio. Y aquí está, lo mismo. Y siempre hay una pregunta desafiante, que es diferente a las anteriores. Por ejemplo, la de acá dice: ¿por qué al narrador le salen palmeras cuando quiso dibujar un bosque? Y eso es lo que ustedes tienen que inferir y responder. Perdón. Luego dice simulacros. Me encantan los simulacros de terremotos. Nos dan más tiempo de recreo para conversar, comer y esperar la hora de la salida. Ignacio Espina Villegas, 17 años, Alto Hospicio. Aquí también lo mismo. Las preguntas: ¿tiene personajes? ¿Qué ocurre o qué se cuenta? ¿Tiene narrador? ¿Hay ambiente físico? ¿Dónde imaginas que ocurre esto? Y la pregunta desafiante para ti es: ¿crees que una persona de un país donde no ocurren desastres naturales, temblores o terremotos, entienda este cuento? Sí, no, ¿por qué? Se me olvidó poner eso. Entonces aquí voy a poner ¿por qué? Chiquillos, ese a grandes rasgos es la guía del día de hoy, o la actividad que les traje y el contenido un poco. Entonces, resumiendo un poco el contenido, solo textos narrativos. Dijimos que son ficticios, ¿cierto? Y que se cuentan cosas, pasan cosas, ocurren cosas. Hay personajes, tiene un narrador y hay ambiente físico. Estas preguntas también son un poquito la estructura de lo que son los cuentos o los textos narrativos. Y también dijimos que hay microcuentos, que son los que yo les presento acá abajo. Y bueno, leí varios, pero hay muchos más, chiquillos, son microcuentos, son cuentos muy cortitos, como les dije. Y la idea es que ustedes puedan identificar esas cosas que ocurren en estos microcuentos. Así que esa es la actividad, chiquillos, que pueden hacer tanto este microcuento y analizar según esas preguntas que les he planteado. Y una pregunta desafiante al final. Así que eso, chiquillos, espero que les vaya muy bien y que puedan responder esto y cualquier duda. Nos vemos en la clase.